Hasta el momento hemos aprendido a calcular el determinante de una matriz de 3 por 3 a partir de la definición del determinante de una matriz de 2 por 2, lo cual se deriva de lo que se conoce como el teorema de Laplace en matrices. Veamos ahora otra manera útil de hallar el determinante de una matriz de 3 por 3. Tenemos una matriz cuadrada A de orden 3 o 3 por 3. Para hallar su determinante, inicialmente lo que haremos es, como referencia, escribir tal cual todos los elementos de la matriz. Y además, vamos a duplicar las primeras dos columnas de esta, en ese mismo orden, y las escribiremos al lado derecho. Ahora, iniciando de izquierda a derecha, marcamos las diagonales que nos unen tres elementos, de arriba hacia abajo. Esta sería la primera diagonal que nos une tres elementos, esta sería la segunda diagonal, y esta sería la tercera diagonal que nos unen tres elementos. Estas tres diagonales nos generarán términos separados por signo positivo. Ahora haremos lo mismo, pero esta vez comenzamos de abajo hacia arriba y marcamos las diagonales que nos unen tres elementos. Esta sería la primera diagonal que nos une tres elementos, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Estas tres diagonales nos generarán términos separados por signo negativo. Finalmente, hallaremos la multiplicación de los elementos de cada diagonal con sus respectivos signos. La primera diagonal llevará signo más y multiplicamos los elementos de esta. La segunda diagonal también llevará signo positivo y multiplicamos los elementos de esta. Y de igual manera la tercera diagonal también tendrá signo más y multiplicamos los elementos de esta. Luego comenzamos con las otras diagonales. Sabemos que llevará signo negativo y multiplicamos sus elementos. Luego, esta también llevará signo negativo y multiplicamos sus elementos. Y finalmente, esta última diagonal también llevará signo negativo y multiplicamos sus elementos. Y ahora, resolviendo las operaciones indicadas, podemos hallar el determinante de una matriz de 3 por 3. A este método se le conoce como regla de Sarrus. Ahora, también es común efectuar este método duplicando las dos primeras filas en vez de las dos primeras columnas. Al duplicar las dos primeras filas y colocarlas por debajo de la matriz, procedemos de una manera similar. Comenzando de izquierda a derecha, marcamos las diagonales que nos unen tres elementos de arriba hacia abajo. Esta sería la primera diagonal, esta sería la segunda diagonal, y esta sería la tercera diagonal que nos une tres elementos. Estas tres diagonales nos generarán términos separados por signo positivo. Ahora, de la misma manera, pero comenzando de abajo hacia arriba, marcaremos las diagonales que nos unen tres elementos. Esta sería la primera diagonal, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Estas tres diagonales nos generan términos separados por signo negativo. Y luego, como lo hicimos anteriormente, se multiplican los elementos de las diagonales con sus respectivos signos. Estas diagonales llevarán signo positivo y se multiplican sus elementos, y estas diagonales llevarán signo negativo y se multiplican sus elementos. Al resolver las operaciones indicadas, llegaremos al mismo resultado para hallar el determinante de una matriz de 3 por 3. De cualquiera de las dos maneras se debe llegar a lo mismo. Veamos algunos ejemplos para practicar y entender mejor este método. Tenemos esta matriz A de orden 3 o 3 por 3. Para hallar el determinante de esta, mediante la regla de Sarrus escribimos los elementos de esta matriz tal cual como nos aparecen. Y ahora duplicaremos las primeras dos columnas en este mismo orden. Tenemos 9, 0 y menos 1 y la segunda columna sería menos 3, 1 y 2. Comenzando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, marcaremos las diagonales que nos unen tres elementos. La primera diagonal sería 9, 1 y 1, la segunda diagonal sería menos 3, 6 y menos 1, y la tercera diagonal sería 4, 0 y 2. Recordemos que estas diagonales nos generan términos separados por signo positivo. Y ahora, multiplicando los elementos de estas tenemos, la primera diagonal nos quedaría 9 por 1 por 1, la segunda diagonal también tiene signo positivo y nos quedaría menos 3 por 6 por menos 1. Esta última diagonal, que también tiene signo positivo, nos quedaría, multiplicando sus elementos, 4 por 0 por 2. Ahora, de la misma manera, comenzando de izquierda a derecha, pero de abajo hacia arriba, marcaremos las diagonales que nos unen tres elementos.
La primera diagonal sería menos 1, 1 y 4, la segunda sería 2, 6 y 9 y la tercera sería 1, 0 y menos 3. Recordemos que estas diagonales nos generan términos separados por signo negativo. Multiplicando los elementos de la primera diagonal tenemos, arrancamos con menos 1 por 4, la segunda diagonal también tendrá signo negativo y multiplicando sus elementos tenemos 2 por 6 por 9. La tercera diagonal también tendrá signo negativo y multiplicando sus elementos tenemos 1 por 0 por menos 3. Resolviendo las operaciones indicadas tenemos más 9 por 1 sería 9. Signo más, menos 3 por 6 por menos 1 nos daría 18 positivo. Esto más 4 por 0 por 2 nos daría 0. Esto menos 1 por 4 nos daría menos 4. Esto menos 2 por 6 por 9 nos daría 108. Esto menos 1 por 0 por menos 3 nos daría 0. Resolviendo estas operaciones indicadas tenemos más 9, más 18, más 0, menos 4, es decir, menos por menos más, o sea, más 4, menos 108, menos 0, nos daría menos 77. Y esta sería la respuesta del determinante de esta matriz. Tenemos esta matriz B de orden 3 o 3 por 3. Para hallar el determinante de esta mediante la regla de Sarrus, lo haremos de la siguiente manera. Escribimos los elementos de la matriz en el mismo orden que nos aparecen. Y ahora duplicaremos las primeras dos columnas en este mismo orden y las escribiremos del lado derecho, teniendo menos 4, 5 y 3, que es la primera columna, y duplicando la segunda columna nos quedaría 8, menos 1 y 0. Comenzando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, marcaremos las diagonales que nos unen tres elementos. La primera diagonal sería menos 4, menos 1 y 1, la segunda diagonal sería 8, 2 y 3, y la tercera diagonal nos quedaría 0, 5 y 0. Recordemos que estas diagonales nos generan términos separados por signo positivo. Multiplicando los elementos de cada diagonal tenemos, la primera sería más menos 4 por menos 1 por 1. La segunda diagonal también lleva signo positivo y multiplicando sus elementos tenemos 8 por 2 por 3. Lo mismo pasa con la tercera diagonal. Esta diagonal lleva signo más y multiplicando sus elementos tenemos 0 por 5 por 0. Ahora, comenzando de izquierda a derecha, pero ahora de abajo hacia arriba, marcaremos las diagonales que nos unen tres elementos. La primera sería 3, menos 1 y 0, la segunda sería 0, 2 y menos 4, y la tercera sería 1, 5 y 8. Recordemos que estas diagonales nos generan términos separados por signo menos. Y ahora, multiplicando los elementos de esta tenemos menos 3 por menos 1 por 0, luego menos de la segunda diagonal y multiplicando sus elementos tenemos 0 por 2 por menos 4. Luego menos de esta tercera diagonal y multiplicando sus elementos tenemos 1 por 5 por 8. Realizando las multiplicaciones indicadas tenemos más menos 4 por menos 1 por 1 nos daría 4 positivo. Esto más 8 por 2 por 3 nos daría 48. Esto más 0 por 5 por 0 nos daría 0. Esto menos 3 por menos 1 por 0 nos daría 0. Esto menos 0 por 2 por menos 4 nos daría 0. Esto menos 1 por 5 por 8 nos daría 40. Y resolviendo estas operaciones indicadas tenemos más 4 más 48 más 0 menos 0 menos 0 menos 40 nos daría 12 y este sería el determinante de esta matriz B. Tenemos esta matriz C de orden 3 o 3 por 3. Para hallar el determinante de esta mediante la regla de Sarrus, lo que haremos es escribir los elementos de esta tal cual como nos aparece en la matriz y esta vez duplicaremos las dos primeras filas en vez de las dos primeras columnas. Veamos. La primera fila sería 3, 5 y menos 1 y duplicando la segunda fila tenemos 7, menos 2 y 6. Ahora, comenzando de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, marcamos las diagonales que nos unen tres elementos. La primera sería 3, menos 2 y 2, la segunda sería 7, menos 4 y menos 1 y la tercera sería 1, 5 y 6. Recordemos que estas diagonales nos generan términos separados por signo positivo. Y ahora, multiplicando sus elementos tenemos más de esta primera diagonal 3 por menos 2 por 2. Escribimos el signo más, que es de la segunda diagonal, y multiplicando sus elementos tenemos 7 por menos 4 por menos 1. Esta tercera diagonal también lleva signo positivo y multiplicando sus elementos tenemos 1 por 5 por 6.
Ahora, comenzando de izquierda a derecha, pero ahora de abajo hacia arriba, marcamos las diagonales que nos unen tres elementos, teniendo la primera diagonal sería 7, 5 y 2, la segunda diagonal sería 3, menos 4 y 6, y la tercera diagonal sería 1, menos 2 y menos 1. Multiplicando sus elementos tenemos, estas diagonales llevan signo menos, 7 por 5 por 2, signo menos de esta segunda diagonal, y multiplicando sus elementos tenemos 3 por menos 4 por 6. Esta tercera diagonal también lleva signo menos, y multiplicando sus elementos tenemos 1 por menos 2 por menos 1. Resolviendo estas multiplicaciones indicadas tenemos más 3 por menos 2 por 2 nos daría menos 12. Esto más 7 por menos 4 por menos 1 nos daría 28 positivo. Esto más 1 por 5 por 6 nos daría 30. Esto menos 7 por 5 por 2 nos daría 70. Esto menos 3 por menos 4 por 6 nos daría menos 72. Esto menos 1 por menos 2 por menos 1 nos daría 2 positivo. Resolviendo estas operaciones indicadas tenemos más por menos nos daría menos 12, más 28, más 30, menos 70. Menos por menos nos daría más 72 y esto menos 2 nos daría 46. Y este sería el valor del determinante de esta matriz C. A continuación, encontrarás una serie de ejercicios para practicar. Puedes resolverlos y luego comparar las respuestas.